Venimos hablando desde el programa pasado de los sitios que hacen parte de la ciudad y que nos cuentan cada episodio fundamentado en momentos de la historia de Ocaña que se han vivido o hacen parte de la cultura. La Casa Museo Antón García de Bonilla, ubicada en uno de los barrios más antiguos de Ocaña y con mucha historia como San Agustín, hace parte de la línea del tiempo de la ciudad que nos ha enseñado y que nos reúne en salas, épocas antiguas que nos regalan acontecimientos que nos enriquecen. Para determinar qué tipo de distribución requería el Museo Antón García de Bonilla, se tuvo en cuenta la localización de la casona donde funciona y su historia. El cambio de denominación de las salas de exposición permanente obedece a una interpretación integral del desarrollo socioeconómico, histórico y cultural de Ocaña, desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Los apoyos museográficos permiten a los visitantes una lectura fácil de los diversos periodos históricos de Ocaña, facilitando los recorridos y la comprensión contextual a la manera de los museos ubicados en Bogotá y otras capitales. Y llegar acá al Museo de Antón García Bonilla, Casa Museo Antón García Bonilla, pues también se nos refleja toda esa historia tan maravillosa que nos muestra esos lugares mágicos y llenos también de mucha cultura. Alejo Navarro, hablar de la Casa Museo Antón García Bonilla es reflejarse a otros episodios de la historia de Ocaña. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la visita. Desde el Museo Antón García de Bonilla, del municipio de Ocaña, estamos felices de recibir a todos los medios y también que nos conozca la comunidad de Ocaña, los visitantes, los turistas, y también pues poderles compartir un poco de la historia de esta casa antigua, ¿no? Es una casa que tiene más de 300 años de construida y que desde el año 2004 pasó a tener la cobertura del Ministerio de Cultura y a ser parte ya como museo de la ciudad. En el país tenemos 9 museos en región y de esos hay 2 museos en el municipio de Ocaña, como son el Museo de la Gran Convención y el Museo de Antón García de Bonilla. Bueno, es algo muy importante y también muy curioso saber que esta casona, que está ubicada aquí en el barrio San Agustín, que es muy representativa, pues tenga esa cantidad de años y todavía pues permanezca en su historia, en su arquitectura, en su patrimonio. Sí, la ventaja es que al hacer parte del programa de fortalecimiento de museos, el Ministerio de Cultura es el que se apersona y asume esa responsabilidad de la conservación y el mantenimiento de este bien inmueble, y por eso pues siempre estamos preocupados porque la conservación permanente de este espacio. En este momento tenemos algunas dificultades y estamos esperando que el Ministerio venga, porque al ser un bien de carácter cultural, pues no es conveniente que se haga cualquier tipo de intervención. Pero lo más bonito y lo que todos recuerdan es el balcón icónico que tiene esta casa, que fue restaurado hace poco tiempo, hace poco más de un año, y por eso los visitantes que vienen y hacen el recorrido pueden disfrutar de ese espacio donde dicen que estuvo Jorge Eliezer Gaitán dando uno de sus discursos, el gran caudillo liberal, porque ese balcón se utilizaba mucho para los discursos políticos. ¿Te parece muy curioso, Alejo, el tema de las casonas antiguas de Ocaña, como la casona del Museo de la Gran Convención, con puertas muy antiguas, pisos también arquitectónicos que no se ven en muchas casas del municipio de Ocaña y que se deben conservar? Sí, definitivamente este espacio es muy lindo, es el reflejo de lo que era la Ocaña antigua, para que las nuevas generaciones puedan conocer esa riqueza patrimonial, cultural, que siempre identifica Ocaña. Afortunadamente este espacio va a permanecer en el tiempo al convertirse en museo y al tener la cobertura del Ministerio de Cultura, pues eso va a hacer de que se pueda conservar, se pueda mantener y que las nuevas generaciones puedan conocer no solamente la colección, sino también este espacio arquitectónico. Bueno, y qué bonito ese dato del balcón de la Casa Museo Antón García de Bonilla, porque muchos pues conocemos la infraestructura de la casa por fuera, pero es importante también saber esos pequeños detalles que nos muestra la Casa Museo Antón García de Bonilla. Así que vamos con los televidentes a subir este espacio tan maravilloso, estas escaleras que nos llevan a este balcón. Estas estructuras están elaboradas mayormente en madera, pues está bastante deteriorada, pero afortunadamente gracias a la intervención del Ministerio de Cultura se logró ya recuperar este espacio para que los visitantes puedan disfrutar, conocer, dar la vuelta completa a este balcón, porque es un balcón que
da una vuelta de 180 grados alrededor de este espacio, y por eso es muy lindo, ¿no? Porque como les decía, anteriormente se daban los discursos desde este espacio. Bueno, y este balcón, vamos a hacer ese recorrido, Alejo. A mí me parece muy bonito porque son esos balcones tradicionales. Por ejemplo, este diseño, estos balcones, lo tiene el Colegio José Eusebio Caro, lo tiene la Casa Museo Antón García de Bonilla, y es muy bonito también a la vista y la panorámica que se refleja al Parque de San Agustín. Sí, mira, tenemos algunos indicios de que, como les decía, anteriormente aquí no había estas vías pavimentadas. Se dice que al frente de la parroquia de San Agustín había una vía también sin pavimentar, y es decir, este era un espacio muy propicio para que aquí se aglomeraran las comunidades, las personas, y pues se deliberaran, se tomaran decisiones y obviamente se escucharan discursos políticos, ¿no? Aquí tenemos un hecho histórico bastante importante, como fue la Guerra de los 1000 días en la sala 6, la sala Nuevos Tiempos, donde podemos encontrar algunas piezas personales del general Rafael Uribe Uribe. Tenemos un gorro, un pañuelo que se dice que tiene algo de su sangre, algunos elementos de guerra, porque estamos hablando de la Guerra de los 1000 días. Pero también tenemos, por ejemplo, los planos del cable aéreo de Ocaña, que lo encontramos aquí en esta vitrina. Y es algo lindo poder recordar que Ocaña contó con esa gran herramienta de transporte como fue el cable aéreo, que fue inaugurado en 1929, y que se dice que alrededor del año 1946 fue donde se empezó como a cerrar oficialmente, debido también a la apertura de la carretera, ¿no? Del Alto de San Invilla, que comunicaba ya a Ocaña con Aguachica. Entonces en la sala 6 tenemos algunos elementos del general Rafael Uribe Uribe, tenemos estos planos del cable aéreo, pues recordar que lastimosamente ya no exista y que no tengamos de pronto esa herramienta o ese medio de transporte para todos los ocañeros como fue el cable aéreo, que podríamos decir hoy que es como una especie de teleférico. Llevaba a los ocañeros desde aquí de la estación que queda ahí en los talleres de la Industrial, por así decirlo, hasta Gamarra, y de ahí tomaban vía marítima hasta por el río Magdalena hacia Barranquilla, ¿no? por todo el río. Bueno, y qué bonito que se conserven precisamente estos planos. Dice República de Colombia, 1924, proyecto de cable aéreo del río Magdalena, Gamarra a Cúcuta. Muy bonito que acá en el Museo de Antón García de Bonilla se conserven todas estas cosas. Y bueno, aparte de eso, tenemos también otros detalles importantes, ¿no? Crucifijos también y otros objetos que nos muestran esa antigüedad, ¿no? Tenemos acá unas coronas de los santos de época de Semana Santa. Como siempre sabemos, Ocaña siempre ha sido un municipio muy creyente, y bueno, en época de Semana Santa siempre hemos apreciado este tipo de coronas en los santos. Tenemos acá un confesionario móvil y varios elementos religiosos. Pues el museo siempre cuida, se esmera por el cuidado, la conservación y el mantenimiento de cada una de las piezas. Por eso tenemos que cuidar la temperatura, la humedad, la iluminación, que hace que eso pueda, que estas piezas se puedan permanecer en el tiempo. Por ejemplo, los planos del cable ya van a cumplir aproximadamente 100 años de haberse elaborado, y pues la gente puede apreciarlos como si fueran algo reciente, ¿no? ¿Por qué Sala Nuevos Tiempos? Pues es como en el marco cronológico del guión museológico del Museo Antón García de Bonilla, es como lo más reciente, ¿no? Y luego de la Guerra de los 1000 días, pues viene como una apertura de Colombia hacia un nuevo siglo, a una nueva historia, ¿no? Sabemos que la Guerra de los 1000 días fue ese acontecimiento bélico entre los partidos, ¿no? Que fue conservadores y liberales, y que para nadie es un secreto que también en nuestro municipio se vivía ese conflicto entre conservadores y liberales, incluso entre los barrios, entre el Carretero y entre La Piñuela, y así habían esos conflictos a veces por las creencias ideológicas y políticas. Ya luego de este recorrido de la sala 6, ya nos muestra el museo entonces las otras salas que también tienen otros objetos importantes. Sí, definitivamente podemos decir que este museo de cierta manera es el único que narra la historia de Ocaña desde los primeros pobladores hasta la época contemporánea, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la sala 5. Si quieres vamos a la sala 5. ¿Qué nos muestra la sala 5?
Bueno, es la sala 5, tenemos unos instrumentos musicales maravillosos. Tú sabes que yo soy músico y aquí encontramos unos pianos que datan de mediados del siglo XIX. Aquí tenemos uno vertical y tenemos un piano horizontal. Y eso muestra de que Ocaña siempre fue y siempre se ha caracterizado por ser un municipio cultural. Y esa arpa data de 1850 y pues tenemos acá también este instrumento, pues ya tiene más de alrededor de 200 años y pues lo que queremos mostrarle cómo era como la vida en esa época de Ocaña, ¿no? Teníamos ahí un comedor, por así decirlo, de la época, con esas sillas que se caracterizaban por ser de madera con cuero, y hay unas herramientas o unos elementos muy especiales que son los que se encuentran ahí en el piso, que eran escupideros. Al parecer estaba la costumbre de mascar tabaco y la gente escupía el tabaco porque no se ingería, y se mascaba y se echaban esos escupideros, pero esa costumbre al parecer pues ya se perdió porque hoy en día no mascamos tabaco en nuestras casas. Bueno, ¿y este comedor es de algún evento en particular, alguna celebración en particular de Ocaña que cuente la historia, o sencillamente muestran cómo eran antiguamente las silleterías? No, simplemente era como el comedor de una casa tradicional ocañera, donde se reunían obviamente el padre, la madre y sus hijos a disfrutar de los alimentos, y en ese tiempo también se compartía mucho de un buen diálogo, de una buena conversación, que es algo que también hemos ido perdiendo un poco en la actualidad y queremos también recuperar esa tradición, esa costumbre de poder hablar en el momento de la comida, ¿no? Es decir, que esta sala nos muestra que dentro del hogar, dentro de la familia, existe la música, siempre ha existido en los hogares ocañeros todo lo que tiene que ver en lo relacionado con esta cultura. Me parece muy curioso el tema del piano que dices que es horizontal y el piano vertical, ¿no? Sí, mira, y además curioso porque para traerlo en esa época a Ocaña tuvo que haber sido en Bestia, porque no había carretera, mucho menos había aviones, y en esa época tocaba era por mitad de la cordillera a través de Bestia, ¿no? Me imagino que eso fue algo bastante difícil y tedioso para poder traer estos instrumentos en buen estado hasta acá, ¿no? Aquí algo particular que todos sabemos, lo que hemos tenido la oportunidad de apreciar alguna vez, el desfile de genitores, sí, es que a Ocaña llegaron inmigrantes sirio-libaneses y europeos y de otros lugares del mundo, y empieza como a esa fusión de culturas, donde tenemos por ejemplo ese tejido que es unas bailarinas árabes, y también empezamos a ver algunos elementos de cocina que de pronto no existían en su momento. Aquí tenemos una tetera y una lechera que son de plata de la época. Acá nos dice que data de 1899. Y también una de las piezas que más me causa curiosidad es que en esa época ya existía el exprimidor de limón, por ejemplo, Mario. ¿Y lo tenemos acá? Sí, sí, claro que sí. Aquí tenemos un exprimidor, está un poquito deteriorado, pero mira que en esa época ya existía y data de 1850 este exprimidor de limón. Es ver de que en la historia, cómo era el estilo de vida de las personas anteriormente, es muy interesante, cómo vivían los ocañeros anteriormente. Y ahí tenemos, por ejemplo, unos elementos que me gusta mucho porque es un dicho que nosotros hemos escuchado muchas veces, con las petacas al hombro, ¿no? Sí. Bueno, esas son las famosas petacas, que eran como especies de maletas donde se echaban o se guardaban los elementos personales para de pronto desplazarse a otra ciudad o para mudarse definitivamente al lomo de las bestias, ¿no? Bueno, y qué bonito porque la Casa Museo Antón García de Bonilla nos muestra eso, cómo es la vida cotidiana de los ocañeros, que es lo relacionado a la historia antigua de Ocaña, lo que tiene que ver con cómo vivir también anteriormente, y que nos muestra esos detalles importantes, porque fíjate, Alejo, que por ejemplo estas petacas que llamamos en la actualidad maletas, también era muy curioso verlas en las orillas o en los lados de las camas, ¿no? Donde se guardaban zapatos, donde se guardaban inclusive los álbumes fotográficos. Sí, definitivamente en las casas de los abuelos uno todavía veía de pronto este tipo de piezas, pero actualmente ya se ha perdido también de pronto esa cultura, esa tradición de guardar elementos en este tipo de herramientas, ¿no? Y hablando de álbumes fotográficos, también nos muestra el museo uno de estos, ¿no? Precisamente con algunas fotografías. Sí, tenemos acá este álbum que es
nos muestra que hubo un artista que estuvo por estas tierras que se llama Eusebio Posada Rincón. Este álbum, estas imágenes datan de 1884 y reflejan de pronto lo que él quiso plasmar en el papel en esa época, de pronto lo que él vio, y es lindo ver esos paisajes, mira esas casonas tradicionales, ver que algunas se han conservado, como el caso del complejo histórico. Es muy importante que las nuevas generaciones puedan conocer eso, ¿no? Y que no sigamos perdiendo de pronto esa riqueza arquitectónica que siempre ha caracterizado Ocaña. Y mira que aquí estamos devolviéndonos en el tiempo y estamos en la época de la llegada de los conquistadores. Este espacio es la continuación de la sala 2 y nos muestra cómo era el mobiliario de la época, más que todo en madera, cómo eran las sillas, y en este espacio, esta herramienta o esta pieza, como le decía, es como unos gaveteros que se llama vargueño, que en esa época se utilizaba para guardar los documentos privados, personales, y también para guardar el dinero, y tiene la característica que a veces el dueño era el que sabía cómo abrir alguno de sus gavetas de manera secreta, por así decirlo, porque no había llaves de pronto. La caja fuerte de la época. Exacto, prácticamente. Entonces es muy lindo tener una pieza que data de este tiempo, mira. Del siglo XIX, estamos hablando de 1850, 1870, entonces es muy lindo cómo se han logrado conservar todas estas piezas en el Museo Antón García de Bonilla. Y muchas personas aún siguen conservando otros objetos también muy antiguos en casas, ¿no? Le gusta mucho, hay personas que les gusta mucho conservar sillas antiguas, este tipo de objetos importantes. Bueno, ya en esta sala es como también una tradición como religiosa, llegada a los conquistadores, ¿no? Se llama la sala. Sí, mira, la llegada de los conquistadores, pues la característica principal es obviamente que con la llegada de los españoles pues llegó también la religión católica y llegó también el arte de esa época. Aquí vemos por ejemplo una capa pluvial que fue donada por la diócesis y que dicen que solo hay 2 de este tipo alrededor del mundo. Tiene hilos de oro con este bordado, con esos detalles muy especiales que era utilizada por el obispo de la época. Y pues tenemos todo el arte religioso, los santos que caracterizaban la época, y también tenemos acá un bordado que es sobre la aparición de la patrona de Ocaña, que es la Virgen de Torcoroma. Se tomó el tiempo y para realizar este bordado y que podamos tenerlo aún en la actualidad conservado de esta manera, a pesar de que hay algunos indicios que quizás en algún momento logró perjudicar el tejido, pero es muy lindo de que podamos conservarlo acá en el museo. Maravilloso, y otras imágenes también, por ejemplo como este cuadro de la Virgen y este cuadro de Jesús resucitado, que debe ser un cuadro también, bueno, que tuvo un proceso de restauración, ¿no? Sí, muchos de los elementos que tenemos acá en el museo ya han pasado por un proceso de restauración, y además el año pasado también hicimos una limpieza general de todas las piezas, que eso es una labor bastante de bastante paciencia, ¿no? Y que en Ocaña tenemos un restaurador, afortunadamente, como es el profesional y maestro y amigo José Miguel Navarro, que es la persona encargada y que nos ha venido apoyando de mantener y conservar todas estas piezas en el museo. La importancia de este museo es que podemos encontrar un poco de la historia de Ocaña desde los primeros pobladores, y en esta sala podemos conocer que esos primeros pobladores tenían una gran habilidad para trabajar la arcilla. Vemos vasijas muy bien elaboradas, por lo general eran urnas fúnebres, ¿no? Se tenía la tradición de pronto de guardar sus restos humanos después de la muerte en estas urnas, y vemos de que la tapa mostraba si era un hombre o era una mujer la que estaba ahí de pronto conservada. Tenemos aquí también unas vasijas, pero también acá a nuestra espalda tenemos algunas herramientas manuales. En esa época no había tenedor ni cuchillo, pero sí tenían de pronto la habilidad para, a partir de las piedras, elaborar hachas y herramientas para poder preparar sus alimentos quizás. Y pues, también podemos darnos cuenta que la tradición del maíz, nuestra arepa viene de épocas milenarias. Ahí tenemos ese metate donde se pilaba el maíz de esa época, y pues podemos darnos cuenta que el maíz viene siendo parte de nuestra gastronomía desde hace quizás cientos y miles de años, ¿no? Muy bien, y estos restos también inclusive nos dan cuenta de estas piezas de los primeros pobladores, ¿no? Que decías que
se conservaban precisamente en funerarias. Sí, las vasijas se elaboraban para guardar los restos humanos, incluso ahí tenemos unos restos, y era como la manera, de pronto no había ataúdes, no había esa cultura, pero era la manera de conservar los restos de ellos. Y como te decía, ahí sí vemos esos elementos. Podemos ver que a partir del sexo que le colocaban ahí, denotaba si era masculino o femenino la persona que estaba ahí con esos restos. Esto es lo bonito de nuestro programa Tierra que Amaña, que nos inspira a conocer más sobre la historia de nuestra ciudad y estos lugares tan maravillosos que nos acercan precisamente a todo esto tan mágico, cultural e histórico que tiene nuestra ciudad. Alejo, muchas gracias por este recorrido especial en la Casa Museo Antón García de Bonilla, y pues invitemos a todos los ocañeros y visitantes también para que vengan a este lugar y se deleiten de lo que muestra la Casa Antón García de Bonilla para todos. Muchas gracias, Mario, a vos, y queremos nuevamente reiterarle la invitación a todos los ocañeros, visitantes y turistas a que vengan, se acerquen a la Casa Museo Antón García de Bonilla, que puedan conocer nuestro recorrido, nuestra colección permanente, nuestro guión museológico, y de esta manera puedan conocer cómo era el estilo de vida de los ocañeros hace 100, 200 o más años, y que podamos compartir con nuestra familia de pronto de esas tradiciones que de pronto algunas se encuentran ya en extinción o que las nuevas generaciones no conocen. Así que los esperamos en el Museo Antón García de Bonilla para poder atenderles y que puedan conocer un poco más de la historia de Ocaña. Lugares históricos de la tierra que nos amaña.